Entre las muchas preguntas que despierta el actual presidente interino de la República, José María Balcázar, una de las más insistentes está relacionada a su labor como congresista de la República. ¿En qué se centró su producción legislativa? ¿Hacia dónde orientó sus propuestas? A los colegas congresistas, que este Parlamento, con este paquete de universidades, podemos ir tranquilos al término del mandato, porque el pueblo del Perú va a agradecer mucho. En el periodo legislativo 2023-2024, Balcázar fue presidente de la Comisión de Educación, etapa en la cual fue autor de hasta 9 proyectos de ley, planteando la creación de igual número de universidades públicas en distritos ubicados en regiones como Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Puno y Ancash. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Presupuesto que crea la Universidad Nacional Autónoma del Distrito de San Marcos en la provincia de Huari, departamento de Ancash. Cuando una universidad nace o se crea en el Congreso, nace en el papel. En promedio, a una universidad pública le va a tomar 7 años lograr el licenciamiento y convocar a su primer examen de admisión. Y mientras tanto, los jóvenes de esa región o de esa provincia van a seguir esperando una oportunidad para estudiar en una universidad. Vamos a seguir perdiendo una generación. Y es lamentable que el presidente y antes congresista Balcázar haya promovido estos proyectos de ley cuando él conoce muy bien la situación. Revisamos a profundidad la producción legislativa de Balcázar. No solo ha insistido con la creación de universidades públicas. Nos dimos con la sorpresa de que muchos de los proyectos de ley que presentó para concretar estas iniciativas tenían párrafos idénticos a pesar de tratarse de universidades distintas. Un vulgar copy-paste. Acá tenemos un claro ejemplo de esto. Estos son proyectos de ley presentados por el congresista José María Balcázar. Este es el proyecto de ley que propone la creación de la Universidad de San Marcos en Ancash. Y este de acá es el proyecto de ley que propone la creación de la Universidad Autónoma de Chiclayo. En el desarrollo de las mismas podemos observar lo siguiente. En características sociales, el proyecto de la Universidad de San Marcos habla de las características sociales del departamento de Ancash, donde se muestra una mezcla de tradiciones indígenas y costumbres modernas. Ahora vamos al proyecto de Chiclayo. ¿Qué dice ahí? Chiclayo queda en Lambayeque, sin embargo, se recoge lo mismo que se recoge en el proyecto anterior. Se mencionan las características sociales del departamento de Ancash, cuando en realidad la Universidad Autónoma de Chiclayo va a quedar en Lambayeque. Estamos ingresando al distrito de San Marcos en la provincia de Huari, en la región Ancash, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar y con una población cercana a los 20.000 habitantes. Desde noviembre del 2024, este distrito, conocido como el más rico del Perú por su canon minero, cuenta sobre el papel con una universidad nacional autónoma, así como lo escucha, pero de la que sus pobladores saben poco o nada. No te puedo dar razón. No sabemos. No saben todavía. Todavía no hay ni local, nada. No hay local, nada. Va a funcionar. Tal vez alquilarán por ahí, alquilado, puede ser funcione. Dice que iba a haber un examen este año, pero yo lo veo difícil. ¿Por qué difícil? Claro, hermano, porque la SUNEDO tiene que autorizar, primeramente. Pues. Segundo lugar, no hay infraestructura. Uno de los impulsores más entusiastas de esta iniciativa no fue otro que el entonces congresista José María Balcázar, actual jefe de Estado. A los colegas congresistas, que este Parlamento, con este paquete de universidades, podemos ir tranquilos al término del mandato, porque el pueblo del Perú va a agradecer mucho. Porque esa es la realidad. Esto fue lo que dijo Balcázar durante el pleno del Congreso el 17 de septiembre del 2025, en el cual se aprobó por insistencia un criticado proyecto de ley que creaba 20 universidades públicas en el país, de las cuales al menos 2 eran impulsadas por él a través de proyectos de ley. La Universidad Pública Autónoma de Chiclayo y la Universidad Nacional Autónoma de Olmos, ambas en Lambayeque. El ejecutivo de Dina Boluarte se opuso, aduciendo falta de presupuesto y viabilidad financiera, además de ausencia de criterios técnicos en la propuesta. Pero el Congreso igual lo aprobó.
pero la aparente alegría encuentra consonancia con la realidad. Y en realidad estas universidades en promedio les va a tomar unos 7 años recién empezar a funcionar y dar un examen de admisión para los jóvenes. El Congreso está jugando irresponsablemente con las expectativas de miles de jóvenes que tienen el derecho a acceder a una educación universitaria de calidad, pero esta no es la forma. En realidad lo que se ha debido hacer es apoyar a las universidades públicas que ya existen y creando filiales en aquellos lugares donde se necesitaba una mayor atención por parte del Estado, ¿no? Como parlamentario, Balcázar impulsó la creación de universidades no solo en distritos de Lambayeque como Chiclayo u Olmos, también promovió universidades en Puno, en provincias como Yunguyo o Carabaya, Cutervo en Cajamarca, Vilcanota en el Cusco o Pichari en el Brain, sustentando las iniciativas con argumentos algo crípticos, como en el caso de Yunguyo. Señor presidente, he tenido oportunidad inclusive de hacer el pago a la Mama Pacha como primera experiencia mía, y en segundo lugar he podido constatar el hermoso terreno que ya tiene Yunguyo para la construcción de su universidad. Crear una universidad en distritos tan pequeños puede llegar a costar 3 veces más por alumno que crearla en la capital de la región. Entonces, lo que estamos viendo en realidad es un populismo por parte del Congreso. Según pudimos consultar, de las universidades impulsadas por proyectos de ley de Balcázar, ninguna aún ha solicitado licenciamiento ante la SUNEDU. Para que estas universidades puedan iniciar una fase de implementación, necesitan tener comisiones organizadoras designadas por el Ministerio de Educación. 5 de estas universidades recién han conformado sus comisiones organizadoras: San Marcos, Yunguyo, Brain, Carabaya y Cutervo, pero ya han recibido partidas presupuestales. La más importante es la del Brain, ubicada en el distrito de Pichari. Esta futura universidad recibió 22 millones de soles el año pasado y para este año recibiría 35 millones de soles más, según el presupuesto 2026. Hablamos con el alcalde de Pichari, Hernán Palacios Tinoco, distrito donde se levantará la Universidad del Brain. Nosotros tenemos ya la infraestructura construida. Hemos hecho para un colegio aulas modernas con laboratorios, y una parte de esta construcción el Colegio César Vallejo de Jatugurumi está donando o está dando en sesión en uso a la universidad, para que con esta infraestructura y estos laboratorios podamos ir a un proceso de licenciamiento. El día de ayer hemos estado con el Ministerio de Educación mostrando las aulas a fin de que nos den la luz verde y con esto empezar el proceso de licenciamiento. De ser así, en diciembre podemos lograr este tan anhelado sueño de licenciamiento, y con ello nos autoriza a llamar a examen de admisión. El licenciamiento te obliga a tener infraestructura exclusiva. No, y en todo caso, si hay infraestructura que se comparte, tiene que ser de los jóvenes de la misma edad. Entonces, no te van a aceptar aún compartir un local con un colegio. En realidad, el alcalde creo que está desinformado y lamentablemente lo que va a ocurrir es una decepción a los jóvenes que tienen esa expectativa. A pesar de la precariedad y por increíble que parezca, en estos 5 años de legislatura, el Congreso ha creado 51 universidades públicas en total, en distintas zonas del Perú. En realidad, nosotros estamos viviendo la segunda ola de creación de este tipo de universidades. En la primera ola la vivimos del 2006 al 2011, donde se crearon 13 universidades públicas, digamos, provinciales o en su caso distritales, y que tuvieron muchísimas dificultades y hasta ahora las tienen para cubrir a sus docentes de especialidad, para poder cubrir a los investigadores que necesitan. ¿Cuánta reflexión hubo en torno a la elaboración de estas leyes por parte del hoy presidente Balcázar? Y es que, como decimos, muchos de estos proyectos de ley parecen ser un simple copy-paste. Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto que crea la Universidad Autónoma de Vilcanota y acá el que crea la Universidad Nacional de Carabaya. En el artículo 1 del proyecto de ley que propone la creación de la Universidad de Vilcanota, se habla efectivamente de la creación de la Universidad Nacional Autónoma del Vilcanota, ubicada en Vilcanota, en Sicuani, en el departamento del Cusco. Sin embargo, como sabemos, Carabaya queda en Puno. ¿Pero qué dice el artículo 1?
habla de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Vilcanota. Es decir, es el mismo enunciado que aparece en el otro proyecto. Ni siquiera se tomaron el trabajo de cambiarlo. Este es el proyecto de ley que propone la creación de la Universidad de San Marcos en Ancash. Y este de acá es el proyecto de ley que propone la creación de la Universidad Autónoma de Chiclayo. En el desarrollo de las mismas podemos observar lo siguiente. En características sociales, el proyecto de la Universidad de San Marcos habla de las características sociales del departamento de Ancash, donde se muestra una mezcla de tradiciones indígenas y costumbres modernas. Ahora vamos al proyecto de Chiclayo. Se recoge lo mismo que se recoge en el proyecto anterior. Se mencionan las características sociales del departamento de Ancash, cuando en realidad la Universidad Autónoma de Chiclayo va a quedar en Lambayeque. Y para acabar tenemos un ejemplo más. El proyecto de ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Olmos en Lambayeque y el proyecto de ley que crea la Universidad Nacional de Yunguyo en Puno. Estos dos proyectos parecen ser hermanos gemelos. Presentan los mismos contenidos a lo largo y ancho de todas sus páginas. Sí, no solamente hay un copy-paste, ¿no? Sino hay una gran irresponsabilidad porque en la propia ley están incluyendo la creación de carreras sin hacer estudios de mercado, sin hacer estudios de empleabilidad, sin hacer estudios de pertinencia. Eso es algo absurdo, que en realidad lo que más están pensando pues, es en el voto, en el populismo y en que la población local los recuerde, pero no en las consecuencias de lo que esto realmente va a generar, ¿no? Buscamos la versión del actual presidente de la República. En Palacio de Gobierno nos dijeron que al tratarse de un acto vinculado a su labor parlamentaria, debían contestar en su despacho congresal. Nadie nos dio razón en ese lugar. En todo caso, ¿no hubiera sido mejor potenciar las universidades regionales con licenciamiento activo y crear filiales en aquellos distritos en crecimiento en las regiones? De ese tipo de iniciativas apenas se presentaron 16 en el actual Congreso. Y es que el sentido común parece perder siempre la partida frente al populismo y el cálculo político.